Ahora sí. Bien, les decía que vamos a iniciar, a ver, repito, para que el video entre también, la ecuación patrimonial, la parte de quiero que tomen muy en cuenta. A ver, les di el práctico número 5, creo, para que ustedes puedan de alguna manera ya tener una idea de lo que estoy hablando, ¿sí? Y así es, queridos estudiantes, que lo que quiero es que ustedes también se preparen por su cuenta. ¿Por qué les doy el contenido y el tema siempre antes de iniciar? Para que ustedes por su propia cuenta puedan investigar, ¿ya? En ese sentido, entonces, a ver, vamos a darle rapidito para que ustedes me entiendan. A ver, muy bien. Vamos a poner que vamos a crear una empresa. Miren, una empresa cualquiera. A ver, vamos a creer que se llama comercial. Los amigos SRL, ¿ya? Los amigos SRL. Entonces, para poder crear y emprender este comercial que se va a dedicar a la venta de prendas de vestir para varones, por decir. ¿Necesitamos qué? A ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos quizás mercaderías, obviamente. Necesitamos mostradores, muebles, y enseres se llama. Necesitamos sillas, necesitamos, qué sé yo, maniquís, no sé, es lo mismo dentro de enseres. Necesitamos, no sé, un edificio, un local, etcétera, ¿sí? Entonces, Colgadores. exacto, colgadores, etcétera, etcétera. Necesitamos todo eso. Ahora miren, por decir, nuestra empresa, para eso necesitamos, por decir, aportar. Los dueños van a aportar, los socios. Vamos a poner que para emprender este negocio necesitamos, qué sé yo, 120, vamos a poner algo pequeñito, 80.000 bolivianos, ¿ya? 80.000 bolivianos. Necesitamos aportar, pero necesitamos seguir invirtiendo, necesitamos, ¿qué más? Necesitamos quizás, vamos a tener sucursales, necesitamos tener un vehículo, etcétera, etcétera. Pero toda esta inversión, queridos estudiantes, miren, toda esta inversión, por ejemplo, que acabo de mencionar, etcétera, etcétera, que puede ser más, resulta que cuesta 120.000, 120.000. Pero los dueños solo aportaron 80.000, ¿verdad? Para poder emprender este negocio. Tiene un valor de 120.000. ¿Qué tendríamos que hacer ahí, queridos estudiantes? ¿Qué harían ustedes si solamente tenemos 80.000? A ver, ¿qué posiciones podemos poner? Un Un préstamo. préstamo. Prestarse, o otra sería también buscar más socios, ¿verdad? Más socios. Y si busco más socios, por decir si aquí habían tres socios, más un cuarto, quizás puedo llegar a los 120.000. Pero por decir, decimos los tres socios, no, no quiero prestar, no quiero buscar otros socios, suficiente con los tres. Entonces nos prestemos dinero. Entonces, ¿cuánto me faltaría para llegar a los 120.000 si los dueños han aportado por 80.000 nomás? 40.000. 40.000. ¿Me ven? 40.000. ¿Para qué? Para que una vez que ya tenga todo esto, por ejemplo, pueda sumar. Miren, aquí lo voy a poner si quieren más, y aquí vamos a poner igual. Miren la formulita vamos a hacer. Todo lo que aportan los socios, más todo lo que se presta a la empresa, va a sumar ¿cuánto? 120, 120.000. Fíjense. Entonces, fíjense, se dan cuenta tan facilito que estamos aprendiendo ahorita. Entonces, miren, todo lo que, por lo tanto, todo lo que tiene la empresa, el valor que tiene la empresa, a eso se lo considera como activo, por si acaso. Todo lo que se presta a la empresa, es decir, que todo lo que se presta, o si quieren lo pongamos aquí para que sea un poquito más representativo, en otras palabras, deuda, eso se va a llamar ¿qué? Pasivo. Pasivo. Exacto. Y por lo tanto, todo lo que aportan los socios, ¿qué se va a llamar? Activo. Capital. El aporte. Capital. Sí, exacto, el capital. Entonces, fíjense, queridos estudiantes, de estos tres elementos vamos a comenzar a hablar. Del activo, pasivo y capital. Entonces, activo es todo lo que tiene la empresa, pasivo todo lo que debe la empresa y capital
lo que aportaron los socios, por decir, ¿sí? Y de ahí podemos comenzar diciendo, por ejemplo, cuáles son los elementos de la contabilidad, directamente para entrar aquí. Los elementos de la contabilidad son, por lo tanto, activo, pasivo y capital. Los primeros tres elementos de la contabilidad, ¿ya? Ahora, miren, si digo todo lo que tiene la empresa, ¿cuáles serán los activos? ¿Qué es un activo, por lo tanto? A ver, ¿qué es un activo? Son los bienes y derechos que posee la empresa. Ya. Bien, sigan, sigan. ¿Alguien más? Miren, ¿Es el capital y pasivo? Es la ya. suma de Es la suma ¿de qué decían? Ya. Como El dije aquí, capital y pasivo. sí, ya. Como dije aquí, todo lo que tiene la empresa, ¿no es cierto? Entonces, miren, activo es igual obviamente, a ver, el concepto antiguo son los bienes, valores y derechos, dice, ¿no? El libro habrá encontrado así, que tiene la empresa, ¿sí? Y una pregunta que les hacía, como que, por ejemplo, ejemplos de activos, ¿cuáles serán los ejemplos de activos? A ver, La maquinaria, los vehículos, eso. las Miren, computadoras. a Lo ver, que acá, tenga, por Las ejemplo, mesas. en esta serían los maniquíes, todo. eso. Aquí, por ejemplo, miren, mercaderías serían un activo. El dinero, dinero si quieren le podemos decir, dinero en efectivo es un activo. Dinero en banco, en una entidad financiera es un activo. Por ejemplo, las mercaderías es un activo. Alguien decía maquinarias, es un activo. Por ejemplo, derechos. Cuando dice aquí bienes, estoy hablando de los bienes que se pueden tocar, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, o un derecho que sería, por ejemplo, una letra de cambio por cobrar, es un activo. O una cuenta por cobrar, es un activo, fíjense. Derechos, derechos. Valores, no sé, una inversión en acciones, fíjense. Fíjense todo lo que tienen. Ahora estos activos pueden ser, eso no se van a olvidar, pueden ser tangibles o intangibles. ¿Ya? Tangibles o intangibles. Si digo tangibles, ¿a qué me estoy refiriendo? A ver, ¿quién se da cuenta? A los bienes que se A pueden lo que, a lo que se puede tocar. A los bienes que se pueden tocar. Exacto, a los bienes que se pueden tocar. Y si hablamos de intangibles, aquellos bienes que no se pueden tocar, pero sí también tienen un valor, por si acaso. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí puedo poner, si quieren, para refrescar un poquito. Vamos a entrar aquí en Google. A ver, vamos a ver fotos de activos tangibles. Mira, a ver qué me va a aparecer. Mira. Y aquí me aparece una... No sé si están observando imágenes, por favor. Sí, se ve, Lisa. Ya mira, estamos observando, fíjense, diferentes bienes, equipos de computación, vehículos, etcétera, etcétera, maquinarias, el edificio, la construcción, por ejemplo, son bienes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, podemos ver, son activos, bienes que se pueden tocar, ¿sí? Entonces, todo eso, no se va a olvidar, son activos, activos. Ahora, también pueden existir activos intangibles. Vamos a ver, fotos de activos intangibles. Por ejemplo, aquí estamos viendo, por ejemplo, mira aquí. Por ejemplo, esta marca Google no se puede tocar, pero ya es un activo intangible, es no una marca de fábrica, patentes, o por último, el uso de un software, eh, a ver, ¿qué más? Derechos de autor, por ejemplo, o el secreto industrial que les he dicho, por ejemplo, cuando hablamos de un ejemplito, por decir, ¿por qué? ¿Por qué pollos escarambuch es diferente a pollos de Alaska o pollos pollín? Porque hay un secreto industrial. Ese secreto industrial es como derechos de autor, como quieran, fíjense, no se puede tocar, pero también tiene un valor, ¿ya? Así que no se olviden, estimados estudiantes. Entonces, pueden ser tangibles o intangibles. Ya, con esto paremos de contar. Ahora, ¿qué es un pasivo? ¿Qué es un pasivo? A ver, dijimos, pasivo es
todo Lo que la empresa todo lo debe. que se debe. Todas las deudas que tiene la empresa. eso, todo lo que la empresa debe o todas las deudas de la empresa. No hay que olvidarse eso, ¿ya? Ahora miren, como que puede ser, por ejemplo, una cuenta por pagar, es una deuda. Puede ser que también la empresa deba una letra de cambio por pagar. Fíjense, cuando dice por cobrar es un derecho, ahora cuando es por pagar es una deuda. Puede ser que Deudas al personal. deudas al personal, préstamo o deuda al banco. Los Los impuestos. bonos dicen podría ser, los bonos y las jubilaciones, esas que dan en la Ya, empresa. ya más que todo dentro de deudas al personal entraría. Deuda al banco se lo conoce como préstamo bancario. Deudas al personal se lo conoce como sueldos por pagar. Y beneficios por pagar voy a poner. ¿Qué otras deudas, por ejemplo, pueden darse? A ver. Impuestos por Al pagar. proveedor. Eso. Cuando dicen proveedores por pagar, aquí puedo hablar cuentas por pagar, etcétera. Todo lo que debe, en otras palabras, aquí, etcétera, y aquí también, no ¿qué significa etcétera? Que no solamente es eso, hay más, por si acaso, ¿ya? Vamos a ir conociendo, mira. Entonces, fíjense, estamos conociendo, aquí lo voy a poner, para ir entendiéndolo. Ahí. Muy bien. Ahora, ¿qué es el capital? ¿Qué es el capital? El capital, ¿qué representa? Es el Representa aporte. Todo lo que El aportan aporte que dan los socios. los Todo lo que aportan. aportes o todo lo que aportan los socios o socios, si es un solo propietario, o propietario, si es una empresa unipersonal. Entonces, fíjense, ¿no es cierto? Este aporte puede ser, por si acaso, puede ser en efectivo, en bienes, etcétera, etcétera. Es decir, dice un socio, no, yo no tengo dinero, pero voy a aportar con mi casa. No tengo, o por último, no tengo casa y tengo dinero, voy a aportar en efectivo. O por último, dice, no, yo tengo un vehículo, voy a aportar en vehículo. Entonces, todo lo que aporta va a ser igual al capital. Mire, con ese ejemplito sencillito estamos aprendiendo ya. Entonces, en cualquier negocio, miren, los primeros tres elementos que aparecen son el activo, pasivo y capital. Ahora, estos tres elementos, ustedes van a repasar los conceptos. Tienen que dominar bien los conceptos, queridos estudiantes. Yo les estoy dando un ejemplo sencillito ahorita. También tenemos que entender, después vamos a volver a interpretar los conceptos según las normas internacionales, ¿ya? Ahora vamos a entrar a lo que es la ecuación de balance. La ecuación de balance, queridos estudiantes, por ejemplo, aquí está, la ecuación de balance. Aplica esta fórmula. La ecuación de balance es aplicar esta fórmula. Tomen nota, si quieren voy a hacer aquí mejor en Excel para que entiendan mejor. Ecuación de balance. Ecuación de balance. Ecuación de balance es igual. Activo es igual a pasivo más el daily, tu micrófono daily, más el capital. ¿Ya? Pasivo más el capital. Miren, esto es una ecuación, es una pequeña formulita. Una pequeña fórmula. ¿Sí? Miren, aquí yo tengo mis tres datos. Mis tres datos, por ejemplo, de este ejemplito que lo voy a traer por acá. Lo voy a traer por acá. Miren, aquí está. Si yo aplico esta fórmula, activo es igual a, ¿qué dice? A pasivo. ¿Cuánto es el pasivo? Aquí en este ejemplo que hicimos. ¿Cuánto es el pasivo? 40.000. 40.000. Dice la fórmula, ¿más qué? Más el capital. ¿Cuánto es mi capital aquí? 80.000. 80.000. 80.000. Por lo tanto, miren, el activo va a ser igual a ¿cuánto? A 120.000. Ahí está. ¿Me entienden? Estoy aplicando. Esta es la ecuación de balance. Se llama así porque es una ecuación de balance. Ahora, de esta misma fórmula, puedo derivar, por ejemplo, puedo encontrar cuánto es el pasivo. Por ejemplo,
Obviamente de aquí, esto lo voy a resaltar así como fórmula principal. Y de aquí puedo resaltar otra fórmula. Por decir, quiero encontrar el pasivo. ¿Cómo sería la fórmula? Despeje de fórmulas. Ustedes saben, pasivo va a ser igual a ¿qué? A activo menos el Capital. capital. Exacto. Aquí tengo otra fórmula. ¿Ya? Esto es, y si yo quiero encontrar el capital, aquí va a ser igual al activo menos el Pasivo. 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 ¿Entienden? Ya. Fíjense, estoy aplicando fórmulas, nada más. Entonces, cuando decimos en el título aquí, derivaciones de la ecuación de balance, a eso me refiero ya. Derivaciones de ecuación de balance. Es decir, que de esta ecuacióncita saco esta fórmula y saco esta otra fórmula. ¿Sí? Si yo quiero pillar, por ejemplo, vamos a suponer que tengo otro casito, una empresa X, aquí voy a hacer el ejemplo, de una empresa X. Resulta que tiene, por decir, activo es igual a 160.000. Pero resulta que su capital es igual a, qué sé yo, 100.000, no, 90.000. ¿Ya? Entonces yo digo, ¿cuál será el pasivo? Sí. Entonces aplico esta fórmula y aplicamos pasivo. Dice que es igual a ¿qué? Al activo. ¿Cuánto sería mi activo según este ejemplo? 160.000. 160. 60.000. ¿Qué dice la fórmula? Menos el capital. ¿Cuánto es el capital? 90.000. 90.000. Entonces, mi pasivo, ¿cuánto sería? A ver, 160.000 menos 90.000, ¿cuánto sería? 70.000. 70.000. Ahí está. Fíjense. Ahora, si yo no tengo el capital, entonces también puedo aplicar esta fórmula para identificar el capital. ¿Ya? Ahora, dice que una ecuación, ¿por qué se llama ecuación de balance? Porque esta ecuación, por ejemplo, que aquí lo estamos viendo, siempre tiene que balancear. Siempre tiene que balancear. Aquí voy a hacer así. Activo es igual ya a pasivo más el capital. Más el capital. ¿Ya? ¿Por qué digo que siempre tiene que balancear? Aquí voy a poner de otro color. Sí. Miren, el color amarillo, ¿no es cierto? Debe ser igual a la suma del color verde. Si quieren, lo vamos a poner un poquito más, ¿sí? Para que tenga más o menos el mismo ancho. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si aquí existe 100.000, aquí también debe existir 100.000, ¿ya? 100.000 en ambos lados, por si acaso. Eso no nos vamos a olvidar. Eso se llama balancear. Es decir, que siempre va a existir esa igualdad. Esa igualdad entre ambos, ¿ya? Entre ambos. Fíjense. Aquí lo pongamos, por último, si quieren una rayita, aunque no es necesario. Miren, activo es igual a 100.000, pasivo y capital es igual a 100.000. Por eso se habla de ecuación de balance. Debe igualar en todo momento, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Eh, por ejemplo, a ver, vamos directamente aquí al ejemplo. Vamos con la ecuación de resultados. Ahora vamos a ver el siguiente caso, ecuación de resultados. Es que quiero llegar a un ejercicio. La ecuación de resultados es nada más y nada menos, representa, por ejemplo, cuándo va a haber ganancia o Pérdida. utilidad, ¿ya? Dice que va a haber ganancia o utilidad, bien, está bien, exacto, bien, Griselda. Cuando hablamos de ecuación de resultados, en otras palabras, me va a hacer conocer si hubo ganancia o pérdida, ¿ya? Listo. Hay ganancia o utilidad cuando los ingresos son mayores a los gastos. Es lógico, ¿no ve? Eso, ¿o no? Va a haber pérdida ¿Cuándo va a haber pérdida? ¿Cuándo sería pérdida?
cuando los gastos son mayores a los ingresos. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Sí, listo. Ya, Listo. Sí, sí, sí. ya. Es lógico, ¿no? Por ejemplo, si yo, por decir, he comprado, vamos a hacer compra de un celular. Compro un celular, por decir, a 1.500 bolivianos, ¿no es cierto? Y resulta que después lo vendo a 2.000 bolivianos. Aquí puedo decir ingresos, gastos, por decir. Ingresos. ¿Cuánto es mi ingreso por la venta? Por 2.000. ¿Cuántos son mis gastos por la compra? 1.500. Bien. Entonces aquí 2.000 menos 1.500, ¿cuánto es? 500. Esto es una ganancia o es una utilidad. Pero si es al revés, por decir que vendo, ahora vendo a 1.300, haciendo el mismo ejemplo, ingresos, ahora 1.300 y él compró a 1.500. ¿Aquí qué ha pasado? ¿Qué se genera? Una Pérdida. pérdida, exacto. A eso se refiere ya, queridos estudiantes. Ahora miren, ¿qué más? Ahora, punto de equilibrio. ¿Cuándo va a existir un punto de equilibrio? A ver, ¿alguien que haya repasado? ¿Cuándo? Cuando los ingresos son iguales a los gastos realizados. Excelente, Saraí. Cuando los ingresos son, ahora, son iguales a los gastos. Es decir, por ejemplo, aquí, si aplico el mismo ejemplo, por decir, hago otra ventita. He comprado a 1.500, ahora estoy vendiendo a 1.500. ¿Qué significa? Miren, cero, no hay ingreso ni hay gasto, es decir, no hay ganancia ni hay pérdida. Cuando sucede eso se llama punto de equilibrio, eso no se va a olvidar, ¿ya? Entonces, fíjense, por lo tanto, si quieren podemos aplicar esta fórmula. Ganancia es igual a ingresos menos gastos. Pérdida es igual a gastos menos ingresos, ¿no es cierto? Y por último, punto de equilibrio es igual a ingresos cuando es igual a gastos. Listo. Gastos. ¿Ya? Como esa formulita. No se va a olvidar. Algo que quiero repasar, por ejemplo, con ustedes es lo siguiente. ¿Cuándo va a existir ganancia o utilidad? Ojo, aquí voy a anotar lo siguiente. Antes, miren, ganancia es distinto al ingreso de efectivo. ¿Entienden? Ejemplo. Mira, aquí, ¿cuánto ha sido mi ingreso en efectivo? Bolivianos 2.000. Pero fíjense, mi ganancia real, ¿cuánto es? 500 bolivianos. Luz Clarita, ¿tú puedes explicar o no? Mira, entonces fíjense, mi ingreso real es 2.000 en efectivo. Ingresos, si quieren aquí póngale efectivo. Pero fíjense, 2.000 menos 1.500, ¿cuánto es? 500 bolivianos. Es decir, puede ser que te ingresen en efectivo tantos, pero eso no significa que es una ganancia total. O sea, no estás ganando los 2.000 porque has invertido 1.500. Es correcto, ¿verdad? Hasta aquí. ¿Ya? Entonces, va a haber ganancias o utilidades, por ejemplo. ¿Cuándo va a existir ganancias o utilidades? Por ejemplo, cuando haya aporte de socios, cuando haya donaciones, cuando haya, o sea, esto me va a representar no solo ganancia y utilidad, pongamos aquí ingresos, ¿ya? Y también cuando haya, por ejemplo, ganancia en venta de un activo. Eso vayan tomando nota, por favor, lo más recomendable. Ahora, ¿cuándo va a existir, por ejemplo, gastos? Gastos, aquí son ingresos. Aquí mejor digamos, no ganancia y utilidad, para que no se confundan. Ingresos y aquí va a ser gastos. Gastos. Miren, gastos. ¿Cuándo va a existir gastos? Por ejemplo, cuando haya retiro de socios, de aporte de socios.
cuando existan donaciones otorgadas. Aquí, donaciones recibidas sería. Aporte, retiro, entonces, aporte de socios. Está bien ahí. Donaciones otorgadas o pérdidas en venta de activo fijo. O cualquier gasto consumido sin retorno. Ejemplo, sin retorno, que no tiene valor, no permanece en la empresa. Por ejemplo, pago de alquiler. Cuando yo pago alquiler de local, fíjense, es un gasto que no tiene vuelta, ya se ha consumido. O pago de consumo de servicios básicos. Por ejemplo, pago de publicidad, Sueldos. pago de sueldos. Fíjense, gastos consumidos que no tienen retorno, ya se consumen y ahí quedaron. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplito ya. Una vez que hemos conocido ya qué son ingresos, qué son gastos, qué es activo, qué es pasivo y qué es capital, ¿no es cierto? Yo hago un siguiente ejemplo, por decir, estoy comprando hojas para la oficina, para imprimir, para la oficina, ya, para la oficina, para imprimir y entregar a nuestros clientes. Pregunto, ¿esto será un gasto? ¿Será un activo? Perdón, aquí está. ¿Un activo? ¿Será un pasivo? ¿Será un capital? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es A ver, un activo? Un ya, activo, dice. ya, a ver, pero pensaremos. Bien, bien la respuesta. Está excelente la respuesta que me han dado. Un gasto, dicen. Pero miren, son bienes y valores y derechos que tiene la empresa, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a poner para que se ejemplifique mejor. Los activos, por ejemplo, tienen que cumplir los siguientes requisitos. Que tenga un valor dentro de la empresa. Que esté a nombre de la empresa. Que genere beneficios a la empresa. Que esté controlado por la empresa. Nombre, beneficios, etc. Ahora miren, en las hojitas que les acabo de mencionar, ¿cumplen estos requisitos? No. No. Fíjense, es para imprimir. ¿Y qué pasa cuando vamos a imprimir? Ya prácticamente se está consumiendo, no tiene un valor. Aquí si quieren podemos ver que tenga un valor y permanece dentro de la empresa. Estos requisitos no se van a olvidar, anótense. Ahorita estamos haciendo, como al decir, un pequeño entrenamiento para entrar a la parte práctica, queridos estudiantes. Cáptenme bien lo que les estoy hablando. Los que están ahorita pensando en la luna, en otras cosas, ya están medio fregados. Que esté a nombre de la empresa, que genere beneficio a la empresa. Miren, entonces, si no cumple ninguno de estos requisitos, estas hojitas que he comprado, entonces, ¿qué sería? ¿Será un pasivo? No, no puede ser un pasivo. ¿Por qué? Porque ya no debo, yo le compro al contado, o sea, capital no. Esto es gasto aparte, nada que ver con el aporte de los socios. ¿Qué sería entonces? ¿Un ingreso? Gasto. ¿Un gasto? Gasto. Gasto. Exacto, gasto. ¿Por qué? Porque fíjense, cualquier gasto consumido o sin retorno y que no permanece con valor dentro de la empresa. Entonces, como gasto sería, por ejemplo, compra de material de escritorio para consumo inmediato. Por decir, voy a comprar salteñas para mis trabajadores, para mi personal. ¿Qué será? ¿Un activo, un pasivo, un ingreso o un gasto? Un gasto. Un gasto. Un Es gasto, dice. compra de refrigerio, empanadas. Es un gasto.
Se consumió y listo, ¿no es cierto? Ya. Pero ahora otro ejemplo. Voy a comprar una computadora para la oficina. ¿Qué será? Un activo. Activo. Eh, va a ser un Activo. activo, excelente. Va a ser un activo. Un activo, queridos estudiantes. ¿Ya? Un activo, muy bien. Un activo. ¿Por qué? Porque fíjense, tiene un valor y permanece dentro de la empresa. Esa computadora va a estar ahí. Va a generar beneficios a la empresa. Va a estar controlado por la empresa. ¿Me entienden? Una computadora, entonces va a ser una. Por decir, último ejemplito. Eh, Fíjense la diferencia entre activos y gastos. Es importante que me diferencie entre activos. Activos entonces tienen un valor y permanece dentro de la empresa. ¿Ya? Otro ejemplito, a ver, otro ejemplito. Que se ve bien. A ver, alguien escribe aquí el chat. Allá. Por ejemplo, vamos a comprar, resulta que es una empresa comercial y voy a comprar un software, o sea, un aplicativo, una aplicación para que se instale en una computadora para que controle mis inventarios. ¿Qué va a hacer? Un activo. Un activo. Un activo. Activo. Es un activo intangible en software. Intangible. Bien Exacto. ¿Por qué? intangible. Porque va a permanecer, tiene su valor dentro de la empresa y además va a estar al servicio de la empresa. ¿Ya? Muy bien, listo. Con eso ya está, queridos estudiantes. Ahora vamos a ver las presentaciones rapidito. Lo que les decía. Aumento de aporte de socios solo para ecuaciones patrimoniales. Por favor, esto es importante también que sepamos. Vamos a hacer ejercicios con estos conceptos de ingresos y gastos. Aporte de socios, por ejemplo, solo para ecuaciones patrimoniales. Después vamos a tener otra interpretación del aporte de socios. Lo mismo aquí. ¿Ya? Una pregunta. ¿Ustedes toman sus apuntes en sus casas o solamente me miran y así como están mirando ahorita algunos? Sí, lo dicen, tomamos. Yo sí. Yo sí Yo tomo sí. apuntes, dicen. Yo también. Tienen que tomar apuntes, queridos estudiantes. ¿Por qué? Porque mis clases me nacen así, o sea, trato de ser lo más creativo posible para que me entiendan, ¿ya? Y en todas estas letras que lo están viendo de color rojo, lo hice en otra clase. Esto es lo que les decía, ganancia no es sinónimo de entrada de efectivo. Ahí está, cuánto se va a dar un gasto, etcétera, etcétera. Ahora, miren, esto es importante también tomar en cuenta. Esto se me está yendo, queridos estudiantes. Ecuación de balance, ecuación de resultados, ya hemos hecho ecuación de resultados, ecuación patrimonial o contable, ¿ya? Ecuación patrimonial o contable se da a lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenía mi ecuación de balance. La ecuación contable o patrimonial, la ecuación patrimonial es la suma de la ecuación de balance y la ecuación de resultados. ¿Qué significa? Miren, yo voy a copiar esta fórmula por aquí. Entonces, hasta aquí se llama ecuación de balance. Ahora estamos viendo lo que es ecuación patrimonial. Ya. La ecuación de patrimonial es la suma de la ecuación de balance, o es la unión de la ecuación de balance y la ecuación de resultados. ¿Dónde? Miren, ¿dónde? Mejor esto voy a copiar esto. ¿Dónde? Esta es la ecuación de balance. Donde al capital, le vamos a sumar más ingresos y menos gastos. ¿Ya? Más ingresos y menos gastos. Miren, aquí está. Entonces, todo esto lo puedo ver de color verde. ¿Sí? Y puedo poner, si quieren, aquí entre paréntesis, que al capital le va a ir a afectar más ingresos y menos los gastos. Miren, ahí está. Entonces, esta sería una fórmula completita. Una fórmula completa. Pero ojo, que aquí estoy diciendo que solo al capital va a ir a afectar los ingresos y los gastos. ¿Ya?
ingresos y los gastos. Ahora, aquí es donde podemos interpretar lo siguiente. ¿Cuándo se da el capital inicial y cuándo se da el capital actual? Por ejemplo, el capital inicial es cuando aportan inicialmente los socios, es decir, cuando se aporta al inicio de actividades. Y el capital actual es el aporte de socios después de un periodo o tiempo, después de un tiempo, vamos a leer aquí para que entiendan, ¿ya? ¿Cuándo se aporta? Cuando se aporta al inicio de actividades. Vamos a suponer que los socios aportaron por 100,000. Pregunto, después de 6 meses, vamos a suponer después de 6 meses, ¿estos 100,000 seguirán teniendo el mismo valor después de que haya iniciado la empresa? ¿Sí o no? No. No, No. nunca No. van a tener. Nunca. ¿Por qué? Porque puede variar. Puede variar porque durante todo ese tiempo puede ser que haya habido más ganancias o puede ser que haya habido más O pérdidas. pérdida. Pérdidas. Entonces vamos a suponer que aquí ha habido ganancias 50,000 y ha habido pérdidas por 30,000. Entonces miren, si yo tengo que sacar mi capital actual, ya no va a tener ese valor de 100,000. Va a ser igual a ¿cuánto? A 100,000 más 50,000 menos 30,000. ¿Cuánto ahora va a ser su capital? Miren, 120,000, ¿no es cierto? Es decir, para no confundirse, el capital inicial es con lo que inicia sus actividades el negocio. Y el capital actual es, después de un tiempo, es lo que realmente llega a tener de saldo dicho capital después de los ingresos y después de los gastos. Así en resumen. Pero de todas maneras, en ambas situaciones igual tiene que balancear esto. Si aquí hay 200,000 en los activos, en pasivo y capital también debe existir 200. No se van a olvidar eso. ¿Ya? 200,000. Entonces, miren, esa es una regla en contabilidad que nosotros aplicamos. Vamos a poner una rayita para que... Miren, aquí hay 200,000 y la suma de estos 1, 2, 3, 4 elementos, si quieren, va a ser igual a 200,000. ¿Ya? Bien. Y por último, vamos a ver lo que son los hechos contables. Y vamos a tomar en cuenta esto. Los hechos contables permutativos y los hechos contables modificativos. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplito. Hechos contables. Hechos contables. ¿Cuáles serían los hechos contables? Los hechos contables son las transacciones, en otras palabras. Van a repasar eso. Los hechos contables son las transacciones. Entonces, Desarrolla una empresa. eso. ¿Y qué son las transacciones? Y esto lo hemos visto varias veces anteriormente. ¿Qué es una transacción? A ver. Una operación de compra y venta Una de operación bienes. de compra o venta de servicios. Eso. Es una operación de compra y venta que genera movimiento económico. Entonces, los hechos contables son transacciones generados en una empresa, pero que en dichas transacciones no se genera, voy a volver a repetir, no hay problema, no se genera ingreso o gasto, es decir, no existe ganancias o pérdidas. ¿Ya? Ahora, en otras palabras, es el intercambio. En otras palabras, es el intercambio permutativo. Fíjense, ¿qué es permutar? Intercambiar. Es el intercambio de activo por activo, activo por pasivo, pasivo por pasivo, o pasivo por activo. ¿Ya? Pero ojo, aquí no existen ingresos o gastos. No existen ingresos o gastos. O sea, ganancias o pérdidas. No hay. ¿Ya? No existen.
En cambio, en los hechos contables modificativos, ¿cómo había sido? A ver. Los hechos contables modificativos, dice que son, ¿qué son? Miren, Transacciones que se ejecutan en una empresa. Sí, pero que en dichas transacciones se generan, ¿qué se generan? No. Ingresos o gastos. Es decir, existen ganancias o pérdidas. Por tanto, modifica el capital. ¿Ya? En otras palabras, lo mismo podemos decir. Es el intercambio de todo esto, activo por activo, activo por pasivo, pasivo por pasivo, pasivo por activo. Pero la diferencia es que aquí sí existen ingresos o gastos. Ahora sí vamos a hacer el ejemplito con toda esta teoría que les acabo de explicar. Vamos a hacer unos 2 ejercicios y con eso vamos a quedar ahí para repasar la siguiente clase. Algo que se me esté yendo, alguna pregunta hasta acá, por favor. Ustedes tienen su cuestionarito y tenían que repasar. Algo que se me esté yendo. Muy bien. Entonces, miren. Esta es la ecuación patrimonial. Por aquí creo que tengo una fotito. En todo momento, esta ecuación debe igualar. Miren, aquí en el lado, aquí tengo una ecuación como una balancita. Esta balanza, por ejemplo, no está igual, ¿verdad? En esta figura, está desigual. Entonces, en contabilidad siempre tiene que cuadrar. Por eso se llama balancear. Por ejemplo, aquí están los activos al lado izquierdo y se los conoce como bienes, derechos y valores, si quieren. Bienes, derechos y valores. ¿Ya? Que suma 200.000. Y aquí al lado derecho, su pasivo más capital más ingresos más gastos, suma otros 200.000. Debe estar igualado. Ahora aquí viene la partida doble. Eso también tomen nota. Técnicamente se conoce que no hay deudor sin acreedor, pero la partida doble significa que en cada transacción siempre va a haber 2 momentos. Anótense, 2 momentos. 2 momentos. ¿Ya? 2 momentos. Ahorita vamos a hacer el ejemplo. Esto ya hemos hablado, ya está todo esto ya. Listo, vamos a hacer el ejemplo. Anoten sus apuntes. Ya vamos a hacer un ejemplo. Lo voy buscando aquí una plantilla del año pasado. A ver. Comercial Hinojosa inicia sus actividades. Anoten. Comercial Hinojosa inicia sus actividades aportando bolivianos 120.000. Aportando bolivianos 120.000. Me parece. A ver. Ya, 2. Dos. Y aquí vamos. 2. Se compra sillas y mesas se compra sillas y mesas para la oficina por bolivianos 6.000. Y número 3, no necesito nada más. Número 3. Número 3. Se paga alquiler del local. Se paga alquiler del local por bolivianos 2.000.
Muy bien. A ver, fotos, información. Hacer rapidito aquí. Ya. No hay problema. Aquí voy a poner apuntes. Aquí vamos a poner ejercicios. A ver, punto aparte, anoten, por favor. Se pide determinar la ecuación patrimonial. Determinar la ecuación patrimonial después de cada hecho contable, después de cada transacción, identificando los hechos contables. ¿Cómo dijo? Identificando- Ya me olvidé, a ver, les dije, se pide. ¿Alguien si me ayuda, por favor? Determinar la ecuación patrimonial identificando, no sé qué más. Los hechos contables después de cada transacción. Después, de otra vuelta estar ahí. Se pide determinar la ecuación patrimonial identificando los hechos contables. Ya. Después de cada transacción. Ahí está. Mira. Ya. Mira, así. Esta es la ecuación que sabemos. Esa es la formulita. Estoy aplicando nada más la fórmula aquí. Activo es igual a pasivo más el capital. ¿Está bien hasta ahí, queridos estudiantes? Estoy copiando nada más. ¿Ya? No se ve su pantalla, Alicia. Sí. ¿Qué ha pasado? Ahora, Se ve, dice. ya. Ya, esto, vamos a hacer unos 2 ejercicios más para que queden picaditos para la siguiente clase. ¿Ya? Miren, esta es la Lisa ecuación. dijo que nos iba a ayudar a los que no podíamos ingresar con el correo al final de la clase. Ya. Y gracias, María Ángela. Entonces, mientras voy charlando, anoten su correíto en el chat. Solo los que les falta, ¿ya? Miren. Activo es igual a pasivo más el capital. Estoy copiando esta fórmula. ¿Está bien hasta ahí? No se están perdiendo, ¿verdad? Sí, Lisa. No. Ya. Sí, está bien. Sí, Lisa. Al capital le sumamos, solo al capital le va a afectar los ingresos y los gastos. Eso no se va a olvidar. Ya. Vamos a comenzar con la operación número 1. Aquí voy a poner número 1. A ver. ¿Qué dice la operación número 1? Gustavo, ¿me lo puedes volver a leer? O alguien del curso, a ver. Inicia sus actividades aportando 120.000 bolivianos. Ya. Inicia sus actividades aportando 120.000. Ya. Esta va a ser la ecuación. Aquí voy a anotar, voy a poner un colorcito así para que sepa. Y aquí me voy a hacer mis cálculos auxiliares a este costadito. Miren. Está iniciando sus actividades aportando efectivo por bolivianos 120.000. Ya, atiéndanme porque de esto les voy a tomar examen. Miren. Entonces, esta es la operación número 1. Este efectivo, vamos a comenzar siempre de izquierda a derecha, por si acaso. De izquierda a derecha. Este efectivo, ¿es un activo o es un pasivo? ¿Qué dicen ustedes? De acuerdo a la teoría. Un activo. Activo. Es un activo. Activo. Entonces, pondré aquí efectivo, ¿no es cierto? Efectivo va a ser igual a 120.000. Listo. En el punto 1 no aportó nadie más, ¿no es cierto? Solamente se aportó en efectivo en la transacción número 1. Entonces voy a anotar aquí en el lugar de los activos, solamente el efectivo. Entonces aquí puedo decir, puedo totalizar ya. No tengo más activos y vengo a totalizar aquí diciendo lo siguiente. Listo. Aquí está. Por lo tanto, mis activos va a ser igual a 120.000. Nada más. ¿Qué estoy haciendo? Estoy volviendo a copiar. Ahora miren.
Si tienes lo tenemos más que ya. 120.000. Aquí lo vamos a dejar escrito. Sin borrar. Ya, mira. Solo estoy anotando aquí. Listo. Ahora me vengo al lado derecho. Aquí en la columna de los pasivos. ¿Existe alguna deuda cuando inició la empresa? ¿Existe o no existe? No se olviden que los pasivos son deudas. Sí No, existe. No No. existe, Lice. Esa. No tiene, entonces 0. Aquí voy a decir entonces total, ¿no es cierto? Total, ok. Total pasivo, por lo tanto, va a ser igual a, ¿dónde está por aquí? Ya, va a ser igual, esta no es la forma. Sí, mejor. Total pasivo va a ser igual a 0, por lo tanto, no hay deudas. Ahora me vengo aquí al capital. Ahora aquí en el capital tengo que aplicar la siguiente fórmula. Activo, la ecuación de balance es igual a pasivo más el capital. Y tengo que aplicar ahora capital. Capital va a ser igual a ¿qué? Al activo menos el pasivo. Ya estoy haciendo un cálculo auxiliar por separado por separado. Ahora aplicamos la fórmula. Capital es igual a ¿qué dice la fórmula? Activo menos el pasivo. ¿Cuánto es mi activo? Según esto. ¿Cuánto es? 12.000. 120.000. 120.000. 120.000. Entonces voy a decir acá 120.000 menos mi pasivo. ¿Cuánto es mi pasivo en esta operación? 0. Cero. Por lo tanto, mi capital va a ser igual a ¿cuánto? ¿A cuánto? 120.000. A 120.000. 120.000. Entonces, miren, mi capital aquí va a ser igual a 120.000. 120.000. Entonces, eso voy a anotar aquí. Por lo tanto, voy a decir lo mismo acá. Si totalizo esto, entonces me va a dar así. 120.000 va a ser igual a 120.000. Pero aquí totalizo total pasivo y total capital. ¿Por qué? Porque al final tengo que hacer esta operación. Esta operación. Repito. Tengo que sumar. Aquí le voy a poner un más. Un más y aquí al medio. Aquí. Si quiere, aquí no está bien. Muy bien. ¿Para qué? Le voy a poner si quieren ver. 0 más 120.000, ¿a cuánto va a ser? Igual. A ver. ¿Cuánto va a ser? 120.000. 0 más 120.000 es igual a ¿cuánto? 120.000. 0 más 120.000, o sea, total pasivo más total capital es igual a 120.000. 20.000. Ahora, ¿está igualado esto? Total activos más total pasivo y capital. ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Está igualado? Sí, Sí, está está igualado. igualado, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí está. Fíjense, esa es la primera ecuación que hemos determinado, patrimonial, la igualdad patrimonial. Por eso dice, se pide la ecuación patrimonial. Ahora, ¿qué hecho contable se ha generado aquí? Hecho contable permutativo, modificativo, no sabemos todavía porque recién ha iniciado. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio y con eso vamos a terminar, queridos estudiantes, ¿ya? Vamos a hacer ahora la operación número 2, por aquí. 2. ¿Qué dice? ¿Quién puede leer? Se compran sillas y mesas para la oficina por bolivianos 6.000. Sillas y mesas por bolivianos 6.000. Esa es la operación. Estoy resumiendo. Ahora, a partir de aquí vamos a hacer este análisis. Miren, ¿qué ingresa y qué sale? ¿Qué está ingresando a la empresa? Las sillas. Sillas. Y mesas. Por bolivianos 6.000. Ahora, la pregunta es, estas sillas y mesas por bolivianos 6.000, ¿no es cierto? Está ingresando. ¿Y qué sale de la empresa? Antes de identificar, ¿qué sale de la empresa? Si está ingresando sillas, Efectivo. está saliendo efectivo. Por bolivianos 6.000 también. Miren, está entrando sillas por bolivianos 6.000 y está saliendo efectivo por bolivianos 6.000. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Sí.
Ahora, pregunto, estas sillas y mesas, tomando en cuenta nuestros conceptos, por eso fíjense, queridos estudiantes, la importancia de repasar la teoría. Por eso también les di la tarea del práctico número 5. Los que no han hecho el práctico número 5 ya están teniendo dificultades, queridos estudiantes. O por último, los que estaban en clase y su mente estaba en otro lado o estaban durmiendo, ya están fregados. No me están entendiendo. Miren, sillas y mesas, ¿qué es entonces? ¿Es un activo? ¿Es un pasivo? ¿Es un ingreso? Es un activo. Un activo. Bien, excelente. Me voy a ir feliz hoy día. Viernes más de paso. Feliz. Es un activo. Bien. Este efectivo, ¿qué es? Fíjense, está en los activos también. Entonces es un activo también. Mira. Ahora miren. Está ingresando un activo y está saliendo otro activo, en otras palabras. Ahora miren, voy a hacer ahora la ecuación patrimonial manteniendo esta igualdad con esta transacción número 2. Y vamos a comenzar así, de izquierda a derecha. Y vamos a comenzar siempre de los activos, ¿ya? Y voy a comenzar. El efectivo, copiando el efectivo siempre de la última transacción o de la última ecuación. Estos 120,000 con esta operación de compra de sillas, ¿va a tener algún efecto? ¿Sí o no? ¿Va a ser afectado en la compra de sillas este efectivo de 120,000? Sí. Sí, porque va a disminuir su... Entonces, Sí. 120,000 menos, ¿por cuánto? 6,000. Menos 6,000. Por tanto, miren, menos 6,000. ¿Cuánto va a quedar de efectivo? 120,000 menos 6,000. ¿Cuánto sería? A ver. Menos 6,000. 114,000. Listo. Miren, una vez que anotó ese activo, ¿no es cierto? Ahora me pregunto y hago esta pregunta. En esta operación número 2, ¿estará ingresando un nuevo activo a mi empresa? ¿Está ingresando o no un nuevo activo? Sí, la silla. Sí, las mesas y la silla. Excelente. Entonces, dentro de la columna de activos tengo que aumentar, miren, sillas y mesas. ¿Por cuánto? Por 6,000. 6,000. Ahora si nosotros anotamos, miren aquí, estas sillas y mesas ya está anotada y el efectivo que sale también ya está anotado aquí. El efectivo que sale y las sillas y mesas que entre ya está. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo totalizar mis activos. Y puedo decir, sumemos todos los activos. 114,000 más 6,000. ¿Cuánto suma? 120,000. Ahora me vengo aquí a los pasivos, al lado del pasivo. La pregunta es, dentro de estos pasivos, en esta operación número 2, ¿la empresa está contrayendo alguna deuda? ¿Sí o no? Alquiler. No. No. A ver, en No, esta no. operación 2 nomás. Esta no. No. Esta no, dice. El alquiler está en la operación 3. Estamos en la operación 2. Entonces, no hay deudas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a copiar aquí. Entonces, cero deuda. No hay deudas. Pregunto ahora, en esta operación de compra de sillas, ¿está existiendo ganancias o pérdidas? Ganancias o pérdidas. Ojo, acuérdense que es diferente de la salida o ingreso de efectivo. ¿Hay ganancias o pérdidas aquí? ¿Ingresos o gastos? No. No hay. Porque fíjense, sale efectivo por 6,000, ingresa mesas por 6,000. No hay ganancias ni pérdidas. Por lo tanto, el capital solamente se lo va a modificar cuando existan ganancias o existan pérdidas. ¿Ya? Entonces, el capital se mantiene igual por los 120,000. Por lo tanto, si yo tendría que volver a sumar pasivo más el capital, ¿a cuánto es igual? A 120,000. Se mantiene esta igualdad patrimonial entre total activo 120,000 y total pasivos y capital 120,000. ¿Se mantiene o no se mantiene? Sí, se mantiene. Se mantiene. Sí, se mantiene.
Ahora sí, ustedes ya me pueden responder con la teoría. ¿Qué hecho contable se generó en esta operación? Hecho contable, aquí hemos visto, hechos contables permutativos o hechos contables modificativos. A ver, ¿cuál sería, según la teoría, según sus apuntes? Permutativo. Eso, Saraí, es un hecho contable permutativo. Hecho contable permutativo. Miren, ¿por qué? Porque no ha habido ingresos. Porque no hay gastos ni ingresos. Exacto, no ha habido ingresos, no ha habido ganancias o pérdidas. Excelente, Kelly. Y además, fíjense, ¿por qué? Porque solamente aquí ha habido un intercambio de un activo, ha salido un activo y ha ingresado otro activo. Fíjense, intercambio de un activo por otro activo, pero no existe ingresos y gastos. Cuando no existe ingresos y gastos, entonces no modifica, o sea, es un hecho contable permutativo. Bien, queridos estudiantes, la siguiente clase vamos a practicar más de esto, por si acaso. Ya, vamos a practicar más de estos ejercicios. Recomendación, queridos y apreciados estudiantes, no se descuiden, no se descuiden. Conozco a muchos, soy docente con experiencia, muchos estudiantes empiezan bien y terminan mal, pero ¿qué? Gran parte, consecuencia de qué es? Porque no dan seguimiento a las clases, a la teoría, a la preparación mental. Entonces no descuiden, ¿ya? La siguiente clase vamos a practicar más todavía, por si acaso. Ahorita yo sé que muchos no me han captado muy bien, pese a que han estudiado. No se preocupen. ¿Qué tienen que hacer para la siguiente clase? Dominen el tema en la teoría. Diferencia entre activo, pasivo, capital, ingresos y gastos. ¿Qué es ecuación de balance, ecuación patrimonial? Y van a ver que les va a ir muy bien. Si quieren aprender, háganme caso, ¿ya? Queridos estudiantes, van a disculparme, sobrepasé con el tiempo. ¿Sí? Me emocioné un poco, van a disculpar. Pero muy interesante la clase. Ya, Sí, gracias. Lisa, muy interesante. Gracias. Sí, Lisa. No Ya, nos ya. aburrimos con usted. Gracias. Ya, pero yo les pido, miren, yo les hablo como a mis hijitos. O sea, yo tengo a mi hijo que es mayorcito ya y de verdad yo le hablo a mi hijo bastante de que, hijo, cuando vayas a la universidad, papito, le digo, anda con la mente y anda con el corazón. Y sabe escuchar, porque oír y escuchar es diferente, porque muchos no pueden oír mi voz, pero escuchar si realmente están recibiendo el mensaje es distinto. Entonces yo les recomiendo siempre que apliquen ese criterio y les agradezco que les agrade mis clases. Así que háganme caso para la siguiente clase, estudien y prepárense y van a ver que les va a ir muy bien. ¿Listo? Bueno, Lisa. Bueno, Lisa. Gracias. Bueno, buen fin de semana. Hasta Hasta luego, luego, queridos. Lisa. Hasta luego. Luego dicen gracias. Hasta luego, Lisa. Hasta luego.